Tenemos que tener en cuenta que este va a ser un proceso no enzimático. Se va a dar por la unión de grupos amino, los cuales se van a encontrar en aminoácidos, en péptidos y en proteínas. Esta unión se va a llevar a cabo con grupos carbonilo, los cuales se van a encontrar en los azúcares reductores. En este caso, el azúcar reductor va a ser la glucosa. Como sabemos, la glucosa en este caso se va a encontrar en altas concentraciones. Gracias a esta unión se van a llevar a cabo otros 3 procesos, los cuales van a ser los siguientes. Va a haber una asociación, ya que esta unión se llevó a cabo, esta unión se va a asociar con una proteína. Esta unión va a formar la base de Schiff. Hay que tener en cuenta que estos procesos van a ser variables en tiempo y pueden o no ser reversibles o irreversibles. En este caso, la primera fase, que es la producción de la base de Schiff, va a ser estable, o sea, va a ser reversible, y va a durar un corto tiempo. Puede producirse en un tiempo aproximadamente de horas. Posteriormente, el segundo proceso va a ser un reordenamiento. Una vez que ya se produjo esta base de Schiff con la unión de esto a una proteína, va a formarse unos productos que van a ser los productos de Amadori. Estos van a ser estables. Va a ser estables y va a ser reversible. Su formación se puede dar en días o semanas. Posteriormente, el tercer proceso va a ser la reacción tardía de Maillard, en donde los cuerpos de Amadori van a sufrir transformaciones para que posteriormente se produzcan los productos finales de glicación o glucosilación avanzada, los cuales se van a abreviar con AGES. Gracias a estos productos finales de glicosilación o glicación va a haber diferentes modificaciones, los cuales van a traer como consecuencia alteraciones en nuestra célula. Va a haber modificación de las proteínas que pueden estar alterando los factores de transcripción y producir células con diferentes anomalías. Esto va a ser una de las posibles consecuencias. Otra consecuencia es que los productos de glicosilación o glicación avanzada puedan difundir al exterior y así lograr modificar las moléculas de la matriz extracelular. Otra de las posibles consecuencias es que estos productos de glicación o glucosilación avanzada difundan el compartimiento extracelular y logren modificar diferentes proteínas que se van a encontrar ahí, como puede ser en este caso la albúmina. Como sabemos, esta albúmina va a ser una proteína se va a encontrar en alta concentración en nuestro organismo. Gracias a esta unión o esta modificación de la albúmina, se va a lograr puede lograrse una activación de los receptores de productos finales de glicación avanzada y posteriormente interferir con procesos inflamatorios o con procesos implicados en la transcripción. Vamos a hablar acerca de la retinopatía diabética. Como sabemos, esta va a ser una consecuencia de una complicación microvascular. Se dice que va a ser la complicación más frecuente, va a ser la primera causa de ceguera bilateral. Hay que tener en cuenta que esta ceguera va a ser irreversible. Se dice que suele preceder a la nefropatía y, en este caso, la retina es la estructura más afectada. Pero hay que tener en cuenta que no solamente va a haber una afección de la retina, sino que también puede haber diferentes alteraciones en algunas otras estructuras oculares, como puede ser el cristalino, la cámara anterior,
la córnea, el iris, el nervio óptico, así como nervios oculomotores. En esta parte dejé algunas complicaciones oculares que se pueden presentar como complicaciones, pero no están asociadas con complicaciones microvasculares a excepción de la retinopatía diabética. Esto puede ser cataratas, glaucoma de ángulo abierto, edema macular y neuropatía óptica. Va a haber diferentes factores de riesgos implicados en la producción o en la manifestación de la retinopatía diabética. Como sabemos, va a ser la presencia de hiperglucemia. Una hiperglucemia que se va a manifestar gracias a una falta de control, ya sea en el tratamiento o porque los pacientes no se han dado cuenta o no son conscientes de que tienen la enfermedad y tienen altas concentraciones de glucosa. Así como se va a encontrar muy estrechamente relacionado el tiempo de evolución que va a tener el paciente con diabetes y la presencia de retinopatía diabética, así como otros factores como puede ser hipertensión, dislipidemia, la raza, ya que se dice que mencionaba en alguna literatura que los pacientes que son son mexicanos tienen una alta predisposición al desarrollo de esta alteración, así como la presencia de nefropatía, porque como sabemos, la retinopatía suele preceder a esta alteración. El embarazo se dice que también es un factor de riesgo, así como el tabaquismo, ya que el tabaquismo disminuye el transporte de oxígeno hacia las diferentes estructuras, fomentando la hipoxia celular, así como la pubertad, gracias a que después de la pubertad hay mayor presencia de retinopatía diabética. Se dice que cuando hay un descenso de 1% en la hemoglobina glucosilada, se logra una reducción a partir aproximadamente del 40% del riesgo de del riesgo de que se produzca retinopatía diabética, así como un 25% se encuentra disminuido la progresión de esta enfermedad y disminuye en un 15% el riesgo de que nuestro paciente presente ceguera. Cuando se logra disminuir 10 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica, se dice que puede haber una disminución de un 35% del riesgo de que esta retinopatía diabética progrese, así como un 35% de disminución en que un paciente necesite el tratamiento de láser, así como una disminución de aproximadamente un 50% de que no haya pérdida visual. Se recomienda que los pacientes que tengan diabetes mellitus tipo 1 se realice una revisión y un seguimiento 5 años después del diagnóstico, ya que se dice que aproximadamente del 25 al 50% después de 10 a 15 años que presenten la enfermedad van a manifestar retinopatía, al igual que los pacientes que presenten diabetes mellitus tipo 2, se necesita una revisión y un seguimiento total de todos los pacientes una vez que estos son diagnosticados, ya que se dice que aproximadamente un 60% después de los 16 años de que se haya diagnosticado o de que se presente la diabetes, van a presentar retinopatía diabética. Va a haber una clasificación para la retinopatía diabética, tomando en cuenta si hay proliferación o no de neovasos. Entonces tenemos que la retinopatía diabética se va a clasificar en no proliferativa y en proliferativa, dependiendo de la manifestación o de la presencia de neovasos. Dentro de estas alteraciones puede haber microaneurismas, hemorragias y exudados. Hay una clasificación un poco más exhaustiva en donde no solamente
la clasifica como proliferativa o no proliferativa, sino también toma en cuenta la severidad. En este caso puede ser leve, moderada o severa. En el caso de leve va a haber la presencia de microaneurismas. En moderada va a haber, se dice que en la literatura va a haber más que microaneurismas, pero menos que en la clasificación de severo. O sea que hay más microaneurismas, pero no hay criterios para que se clasifique a un paciente en retinopatía no proliferativa severa. Entonces, nosotros tenemos que en esta retinopatía no proliferativa, cuando se clasifica de forma severa, va a haber más de 20 hemorragias intrarretinianas en cada cuadrante, o puede haber tortuosidad venosa en más de 2 cuadrantes. Ok. Entonces, después vamos a hablar acerca de la retinopatía diabética proliferativa, en donde puede haber presencia de uno o más criterios, los cuales va a ser la neovascularización o una hemorragia vítrea o prerretiniana. También va a haber una clasificación en donde se va a tomar en cuenta el estado del área macular. Como sabemos, el área macular va a ser un área de alta concentración de células especializadas, los cuales nos van a dar la visión fina, en donde esta clasificación va a poder ser sin edema macular, con edema macular y con edema macular significativo. Hay que tener en cuenta que cuando hay edema en la mácula es cuando se presenta o es la causa más frecuente de que los pacientes empiecen a ver alteraciones, empiecen a tener alteraciones ya sea en la visión o en la calidad de la visión que los pacientes están teniendo. ¿Cómo se lleva a cabo esta patogénesis? Bueno, hablando a grandes rasgos, tenemos que tener en cuenta que el sistema vascular retiniano va a tener diferentes características. Va a tener la característica de que pueda autorregular el flujo que se le llegue. Va a haber una impermeabilidad de los vasos, los cuales va a estar dada por la barrera hematorretiniana, y va a haber una producción del factor de crecimiento endotelial vascular, así como una presencia del epitelio del epitelio pigmentado retiniano. Entonces nosotros vamos a tener aquí nuestro capilar. Nuestro capilar en nuestra retina. Una de las características que tenemos que recordar es que la retina va a tener una alta tasa metabólica, así como también va a ser una zona de alta perfusión vascular. Entonces, esta membrana o esta barrera hematorretiniana va a estar dada por el endotelio, por la membrana basal y por los pericitos. Esto me va a causar que no haya una permeabilidad y que haya una buena perfusión hacia el área de la retina. Por diferentes alteraciones, como vimos, ya sea por los 4 mecanismos moleculares, ya sea por la vía del sorbitol, por la vía de la exocinasa, por la producción de la glicosilación avanzada, van a traer como consecuencias una alteración en la permeabilidad vascular, lo cual me va a causar un edema. Va a estar alterada esta permeabilidad vascular gracias a pérdida o alteración de los pericitos. Estos pericitos se encargaban de que no salieran moléculas de gran tamaño hacia esta área. Como hay modificación, va a haber una alteración de la permeabilidad vascular. Y posteriormente va a haber una oclusión vascular. Gracias a esta oclusión vascular va a provocar una isquemia.
y la provocación o la manifestación de esta isquemia va a aumentar el factor de crecimiento endotelial vascular, provocando así una formación de nuevos vasos. Es así como se manifiesta